Hola, a ver, elecciones en Perú. Y de repente, parece que los mercados se vuelven locos. Hoy vamos a desglosar qué pasó realmente y sobre todo, por qué. Queremos entender juntos estos temblores económicos que, al final, nos tocan a todos. Esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué de un día para otro el dólar sube o la bolsa se pone nerviosa justo después de que votamos? Bueno, pues aquí lo vamos a explicar de una forma súper sencilla. Esta será nuestra hoja de ruta. Vamos a ver el nerviosismo inicial, las primeras reacciones y, claro, qué podemos esperar. Empecemos. Bien, entremos de lleno. A ver, hay que pensar en el mercado, en la bolsa, como si fuera un termómetro gigante. Pero en lugar de medir la temperatura del clima, mide la confianza de los inversionistas en el futuro del país. Y claro, en momentos políticos tan intensos, esa temperatura puede subir y bajar rapidísimo. Y bueno, eso fue exactamente lo que vimos. Apenas empezaron a conocer los primeros resultados, el mercado reaccionó al instante. No diría que con pánico, pero sí con muchísima cautela. La palabra que definía todo era incertidumbre. Y aquí llegamos al corazón de todo este asunto. Lo que vemos, ¿es una reacción a problemas económicos reales, a datos duros? ¿O es más bien una reacción al miedo, a la percepción de lo que podría pasar? Esa es la gran pregunta. El concepto clave aquí es la incertidumbre política. Piénsenlo así. Si alguien quiere invertir, construir una fábrica, por ejemplo, necesita saber cuáles serán las reglas del juego. Si no está claro quién va a gobernar o qué políticas va a aplicar, lo más seguro es que prefiere esperar. Y esa pausa, multiplicada por miles, es lo que genera toda esta volatilidad. Miren este contraste, porque es fundamental. Por un lado tenemos los hechos. La economía peruana, en sus fundamentos, es sólida. Hay crecimiento, la inflación está controlada, pero por otro lado está el miedo. Un montón de preguntas en el aire que generan nervios, y lo que suele pasar en el corto plazo es que el miedo, lamentablemente, pesa más que los hechos. Ahora sí, vamos a los números. ¿Cómo se tradujo exactamente todo ese nerviosismo en los primeros días? ¿Qué hizo el mercado en la práctica? Pues este fue el primer impacto. ¡Pum! Una caída de más del 5% en la bolsa. Esto pasó porque los resultados preliminares abrieron la puerta a un posible cambio político más, digamos, profundo, y el mercado de inmediato ajustó sus precios a ese nuevo nivel de riesgo. Los analistas usan esta frase: prima de riesgo político. Suena complicado, pero es simple. Es como un costo extra que los inversionistas le ponen a todo por la incertidumbre. El futuro es menos predecible, así que el precio de invertir en el país baja un poco. Ojo, no es que las empresas valgan menos, es que el contexto general se percibe como más riesgoso. Pero cuidado, no todo fue para abajo, no fue un colapso. Un par de días después, el panorama ya era bastante más mixto. Como ven en el gráfico, ese día de hecho hubo más acciones que subieron que las que bajaron. Esto nos dice que no había pánico generalizado, sino más bien un reajuste y mucha cautela. Y el dólar, por supuesto, también se movió. Tuvo un pico al principio, que es lo típico en estos momentos de duda, pero después logró estabilizarse. Esto es una buena señal, porque sugiere que no hubo una fuga masiva de capitales, sino más bien una reacción de precaución que luego se fue calmando. Bien, ¿y de dónde viene toda esta incertidumbre? Pues de aquí, de que las principales candidaturas proponen visiones económicas para el país que son, bueno, muy, pero muy distintas. Esta tabla lo resume todo, ¿eh? Tenemos desde un enfoque muy promercado, que habla de un shock desregulatorio, hasta otro con mayor intervención del Estado, que habla incluso de nacionalizaciones parciales. Y en medio, opciones más equilibradas. Con caminos tan diferentes sobre la mesa, es completamente lógico que los inversionistas estén en modo esperar y ver. Ahora, es súper importante poner esto en perspectiva. A ver, ¿este nerviosismo es algo que nunca habíamos visto o es un patrón que se repite? Esto es clave y es lo que repiten los operadores del mercado. Nadie está saliendo a venderlo todo desesperadamente. La actitud general es de prudencia, de observar con cuidado y esperar a que el panorama político se aclare un poco más. Y esta gráfica histórica lo dice todo. El ánimo del mercado hoy, si lo medimos antes de la votación, se parece mucho más al escenario más estable del 2016 que al de pánico que vimos en 2021. O sea, sí hay cautela, pero definitivamente no estamos en el peor de los escenarios.
Además, hay varios factores que están funcionando como un colchón de seguridad. Por un lado, todo apunta a que tendremos un Congreso bastante dividido, lo que haría muy difícil cualquier cambio radical. Y por otro, lo que ya dijimos, los fundamentos de la economía peruana son fuertes y actuar como un ancla. La historia nos ha enseñado que el mercado local sabe cómo navegar estos momentos de tensión y recuperarse. Muy bien, ya hemos recorrido todo el panorama. Así que, para cerrar, vamos a resumir las ideas más importantes y a mirar un poquito hacia adelante. En resumen, el mercado está en pausa, no en crisis. Todo este movimiento que vemos es una reacción a la duda política, no a una debilidad económica del país. Y la expectativa general es que una vez se define el escenario, la solidez de la economía peruana permita que todo vuelva a la normalidad. Y cerramos con esta pregunta, que creo que resume todo. Al final, la gran tensión es esta. ¿Qué va a pesar más en el futuro? ¿El ruido político de corto plazo o la fortaleza económica que el país ha construido? La respuesta a esa pregunta definirá el rumbo de los próximos años. Gracias por acompañarnos en este análisis.